Entonces que era un viejito que amaba mucho a Dios y que se pasaba por las calles porque no tenía un hogar seguro, una casa donde reposar por las noches su cabeza. Entonces los muchachos y los títeres del pueblo se burlaban de él y le insultaban, le hacían enfurecer, y en medio de la furia él les hablaba de que Dios existía, de que Dios existía, de que tenían que conducirse como Dios pedía a los hombres que se condujeran. Y recuerdo que ya ves que se realizó la obra, se terminó, pero yo me quedé en aquel grupo. Y el Señor empezó a obrar. El Señor empezó a obrar poquito a poco sin yo darme cuenta. Y allí había en la parroquia un sacerdote que se llamaba el Padre Miguel Pascual, franciscano. Entonces, de vez en cuando él, bromeando, me decía: ¿cuándo se va para el seminario? Y yo me reía en su cara, delante de él, con respeto. Y yo le decía: ¿y por qué me dice usted eso? Y me dice: es que usted es muy inteligente. Y yo le dije: pero yo imagino que se necesita un poco más que eso para irse por esos caminos. Además que yo no es para eso. Porque yo les dije que allá en la universidad yo había tenido una novia que se llamaba Aida. Una novia que se llamaba Aida. Una de las novias que se llamaba Aida. Y entonces el Señor empezó a obrar, pero yo no sentía nada. Él me hablaba de eso y otros me decían: es verdad lo que dice el Padre, porque ellos me consideraban como entre ellos el que tenía más entendimiento, el que tenía más estudios. Estaba ya terminando el tercer año. Entonces seguí en aquel grupo. Y yo recuerdo que yo me volví como un apóstol de esos, ¿ah? Un apóstol de esos que el Señor no dio nada de unción. Pero eso era parte de lo que el Señor quería, porque por ejemplo, yo iba a comprar algo y aquel muchacho que estaba allí, yo como que le invitaba, no a Jesús, sino a la iglesia. No a Jesús. Recuerdo que a uno de ellos que yo invité, que se llama Pedro Ensenat, una vez hace varios años aquí en este campo vino, que era un sacerdote. Y cuando íbamos a comer pizza allá en medio de todo eso, hablábamos. Era un gran apóstol. No había nadie que rezara el rosario como yo. Y las letanías todas me las sabía de memoria. Inclusive el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y empezó el cuarto año de universidad. Y ya para ese tiempo, para la mitad del cuarto año, yo tenía ya todos los requisitos para graduarme. Todos los tenía.
Yo recuerdo que mi papá era un hombre muy especial. Y él nunca, yo nunca lo conocí a él yendo a ninguna iglesia, nunca. Y Lili empezó a ir, no sé cuándo, pero fue a partir de mi vida con el Señor. Y yo recuerdo que una vez este compañero de la Acción Católica me dijo, yo quisiera conocer a tu papá y hablarle acerca de Cristo, porque a la verdad uno no es profeta en su propia tierra y tú no vas a poder hacer mucho con él. Y así es que yo voy a hablarle para ver si viene a la iglesia, ya le hablaré. Yo le dije, bueno, mira a ver, porque mi papá era muy particular. Mi papá no hablaba mucho, pero cuando hablaba, yo dije, vamos. Y una noche fue después de una reunión de la Acción Católica. Yo recuerdo que mi papá se sentó en un sofá muy cortés, muy respetuoso. Y él empezó a hablarle desde Adán. Y no sé hasta dónde llegó este muchacho hablándole a mi papá. Y mi papá muy silencioso, escuchando. Estuvo hablándole como una hora ese muchacho a mi papá. Y yo acá, retirado. Le habló de todo. Le habló de Adán y Eva, de los profetas, de los patriarcas, del diluvio. Le habló de las profecías. Le habló de Isaías, de Jeremías, de la venida de Jesús. Le habló del caminar de Jesús, del sufrimiento, de la cena, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión del Espíritu Santo. Pero sobre todo le habló de la iglesia y de los dogmas y del catecismo. Y entonces al final le dijo a mi papá, entiende, don Rafael. Y mi papá le dijo, yo antes de tú empezar a hablar entendía todo, ahora no entiendo nada. Y yo en la universidad y dentro de la parroquia, un gran apóstol, presidente luego de la Acción Católica, dentro de mi ser, queriendo amar a Cristo, pero sin ninguna llamada particular. Y una noche terminó la reunión y yo les dije a todos, váyanse que yo cierro. Eso era en la parte de abajo de la parroquia, o mejor dicho, sí, de la parroquia, de la casa parroquial. Váyanse que yo cierro. Y se fueron todos y yo cerré. Y era de noche. Salí a la calle y cuando pasaba por frente del templo, el templo estaba abierto. No era eso nada fuera de lo normal, estaba abierto. Y yo subí la escalinata que lleva hasta la parte superior del templo. Y entonces